Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Y la semana pasada empezamos a examinar los versos 43 al 48. Mateo capítulo 5, versos 43 al 48. Abra ahí su Biblia, por favor. Mi plan es intentar examinar todos estos versos. Bueno, lo que resta de los versos, porque la semana pasada apenas examinamos el 43, pero no estoy seguro de que pueda lograrlo. Así que voy a hacer... la verdad es que hay tanto contenido que es un poco difícil poder enseñar todo esto en un solo sermón, ¿ok? Pero voy a hacer lo posible por llegar hasta el final. Mateo 5, 43 al 48. Dice así la palabra de Dios. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Amado Dios, una vez más venimos ante tu bendita presencia, rogando el auxilio de tu Espíritu Santo, rogando, Señor, que abras nuestras mentes, nuestros oídos, Señor, nuestros ojos espirituales, para poder entender las maravillas de tu ley. Y, Señor, que podamos recibirlas con gozo, que tú le implantes, Señor, y que tú permitas que no solamente escuchemos esta enseñanza, sino también que la entendamos y que, Padre, la podamos poner en práctica en nuestra propia vida, Señor. La necesitamos, Padre. Así que rogamos el auxilio de tu Espíritu Santo, rogamos que Él sea el Maestro que nos guíe la verdad y que Él transforme nuestras vidas a la imagen de Cristo. Lo pedimos en su nombre. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias a todos. No sé cuál es su experiencia, amado hermano, pero supongo que en todos los años que he vivido aquí, no sé, vuelvo y repito cuál es su experiencia, no habíamos visto tanta hostilidad de los enemigos de Cristo como se ve actualmente. El reino de las tinieblas se ha vuelto cada vez más hostil. Hostil al Evangelio, hostil a Cristo, hostil a la iglesia, hostil a la verdad. Y esa hostilidad se ha incrementado a niveles que, como dije, nunca se habían visto en esta sociedad. Y por ejemplo, hemos visto últimamente, entre varias cosas, ataque a iglesias, hemos visto el asesinato de Charlie Kirk, ¿verdad? Un joven que simplemente se dedicaba a debatir ideas en colegios y universidades. Y déjeme decirle tristemente, la realidad es que estos colegios y estas universidades se han convertido en centros de adoctrinamiento de falsas y peligrosas ideologías que llevan a los jóvenes por caminos equivocados. Vivimos en una sociedad que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, que llama a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. ¿Cómo debemos responder los cristianos ante la hostilidad de los enemigos de Cristo? ¿Cómo debemos responder usted y yo ante todos los ataques, ante todo lo que está sucediendo en contra de creyentes verdaderos? Bueno, necesitamos obviamente prestar atención al mensaje que Cristo da en estos versos como nunca antes. Necesitamos enfocar nuestra mente y entender las palabras de nuestro Señor en estos versos que son sumamente importantes para usted y para mí. Y en estos versos vemos que el Señor Jesús
nos ordena a amar según el estándar de Dios. Nos dice que debemos amar según el estándar de Dios. Jesús contrasta en estos versos dos interpretaciones diferentes referentes al amor. Dos interpretaciones diferentes referentes al amor. ¿Cuáles son esas interpretaciones? Bueno, la semana pasada vimos la falsa interpretación tradicional. La falsa interpretación tradicional en el verso 43. Recuerde que los rabinos enseñaban: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Ok? Y vimos que la frase de amarás a tu prójimo es una enseñanza bíblica, es algo que Dios manda en la ley, en el Antiguo Testamento. Pero la expresión y odiarás a tu enemigo no aparece en ninguna parte de las Escrituras del Antiguo Testamento. O sea, fue una invención humana. En otras palabras, los escribas, los rabinos, habían añadido y habían quitado a la palabra de Dios, habían pervertido el mensaje de la palabra de Dios. Bien, hoy vamos a examinar la fiel interpretación teológica dada por Cristo. En el verso 44 al 48, la fiel interpretación teológica, versos 44 al 48. Fíjense, el verso 44 inicia diciendo: pero yo les digo. Recuerda el contraste, él decía: oíste que fue dicho, y se refería a lo que enseñaba la tradición de los ancianos. Pero yo les digo, ojo, vuelvo y repito, Jesús no está aquí de alguna manera confrontando lo que enseñaba la ley del Antiguo Testamento. Está confrontando la falsa interpretación de la ley que habían creado los rabinos. Bien, y es por eso que él dice: yo les digo. Y lo que Jesús está haciendo es confrontando esa falsa interpretación tradicional, y él va a dar la fiel interpretación teológica de la ley del Antiguo Testamento. Las Escrituras del Antiguo Testamento contienen varias exhortaciones donde se demuestra que Dios demandaba de su pueblo que aún amara a sus enemigos. Por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes en Éxodo 23:4. Éxodo 23:4, la palabra de Dios dice así: si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. O sea, ¿qué debía hacer una persona si encontraba el buey, el asno? Debía devolvérselo aun cuando esa persona fuera su enemigo. O sea, no mandaba a que lo matara y se lo comiera, ¿verdad? O que lo escondiera, mandaba a devolverlo. Proverbios 25, 21, 22 dice: si tu enemigo tiene hambre, ¿qué debemos hacer? Dale de comer pan. Y si tiene sed, dale a beber agua, porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. O sea, había varios pasajes en el Antiguo Testamento que enseñaban que el pueblo de Dios debía amar incluso a sus enemigos. Y lo que Jesús va a hacer aquí es explicar, amado hermano, que el tipo de amor que Dios siempre ha requerido de su pueblo. O sea, lo que Jesús está enseñando no es algo nuevo, es algo que ya viene de las Escrituras del Antiguo Testamento. Bien, debemos amar. Usted y yo, como pueblo de Dios, debemos amar según el estándar de Dios. Pero debo decirle algo: eso resulta imposible de alcanzar para el hombre natural. Resulta imposible de alcanzar para la persona natural. Y en estos versos vamos a ver cómo Jesús nos da sus edictos. Y recuerde, yo siempre uso lenguaje aliterado, ¿ok? Pero el término edicto ahí usted podía traducirlo también como mandato. Recuerde, cuando un rey daba un edicto era una orden, ¿cierto? Por tanto, Jesús da aquí una orden, un mandato en el verso 44. Da dos órdenes a su pueblo, ¿verdad? Vamos a ver sus explicaciones en los versos 45 al 47 y vamos a ver su estándar, el estándar de amor y el estándar que se requiere de los cristianos en el verso 48. Vamos a empezar con sus edictos, me refiero a sus mandatos, ¿verdad? Y vamos a ver que Jesús da aquí dos mandatos. ¿Cuáles son? El mandato de amar
y el mandato de orar. Bien, fíjense, Jesús comienza diciendo, vamos a ver el primer edicto, el primer mandato, amen a sus enemigos. Ahora, recuerden quién está hablando aquí. Está hablando Jesús el Señor, verdadero Dios y verdadero hombre. No era un simple profeta, aunque lo era. No era un simple maestro, aunque lo era. No era un simple predicador, aunque lo era. Es Dios mismo humanado. Dios hecho carne. Y Jesús habla aquí con toda su autoridad divina. Es Dios hablándonos directamente a nosotros. Dios hablándole a su pueblo. Y Él nos manda, fíjense, nos manda. Recuerde, cuando Dios da un mandato, Él espera que su pueblo obedezca. O sea, un mandato no es una opción, no es una sugerencia, es un mandato. Jesús nos manda aquí, ¿a qué? A amar ¿a quiénes? No a nuestros amigos, no a nuestros seres amados, nos manda a amar a nuestros enemigos. Ahora, que este es un estándar divino y no humano, queda claro por las palabras que utiliza Jesús para referirse al amor en este pasaje. ¿Sabe? En español la palabra amor es única, ¿verdad? No, simplemente se utiliza en diferentes contextos en relación a las personas, ¿verdad? Pero en el griego existían 4 palabras diferentes para referirse al amor. El término que usa específicamente Jesús aquí en este contexto cuando habla del amor es el término griego agapao, ágape. Y es la forma más alta, más noble de amor. ¿Bien? Un amor que no tiene fronteras, un amor que no tiene favoritismos, un amor que no hace excepciones, un amor que no nace de la conveniencia, sino de la compasión. ¿Ok? Este amor no es emocional, que es el amor que usualmente nosotros conocemos más, ¿verdad? Y usted ve que las personas, como te amo, y es algo emocional. Pero este amor no es emocional, sino es un amor que tiene otras raíces. No es un amor superficial. Fíjense que la Biblia nos manda a amar. No nos manda, si lo sientes, ama. Nos manda a amar. Porque este es un amor de la voluntad, no de las emociones. Es un acto de la voluntad que nos capacita para realizar actos de sacrificio. Y este amor, esta clase de amor a la que hace referencia Jesús en este pasaje, es un reflejo de la naturaleza divina. Es un reflejo del amor de Dios. Bien. Es Jesús. Si usted quiere saber, si usted quiere ver este amor de manera literal, de una manera que usted pueda verlo manifestado, es Jesús quien encarna el amor ágape. Que como dije, es un amor que cruza todas las barreras étnicas, sociales y aún espirituales. ¿Recuerdan cuando Jesús en Juan capítulo 4, verso 9, se acercó a hablar con una samaritana y la mujer asombrada le preguntó, ¿cómo tú, siendo judío, siendo hombre, me hablas a mí que soy mujer samaritana? ¿Ok? Porque en la tradición hombres y mujeres no se hablaban, y mucho menos judíos y samaritanos. Pero a Jesús no le importó eso. Jesús vio la necesidad de la persona. ¿Ok? Vio la necesidad de la persona. Este amor cruza todas las barreras étnicas, sociales, espirituales. Y Jesús en su ministerio, en sus obras, en lo que vemos en los evangelios, nos revela el corazón de Dios, el corazón y la naturaleza misma de Dios, nos revela las perfecciones de Dios. Porque usted y yo sabemos que las Escrituras nos enseñan
que Dios es amor. ¿Sí o no? Primera de Juan 4:8 y Primera de Juan 4:16 enseñan que Dios es amor. Y estoy seguro que ese es el atributo de Dios que más se menciona en las iglesias. Es el que más conocen las personas y es al que más referencia se hace, ¿verdad? Dios es amor. Como explica el doctor John MacArthur, el amor ágape es el amor que Dios es. El amor ágape es el amor que Dios es, que Dios demuestra y que Dios da. Bien, este amor no varía cuando el objeto de amor es odioso, desagradable y aún desagradecido. Pablo describió el amor ágape en 1 Corintios capítulo 13, versos 4 al 8, y dice que el amor ágape es paciente. Paciente. ¿Sabe? Usted y yo no tenemos paciencia, ¿cierto? Yo no sé usted, pero yo soy bien impaciente. El amor ágape es paciente. Es bondadoso. No tiene envidia. No es jactancioso. No es arrogante. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo. Bien difícil, ¿cierto? Porque usualmente buscamos lo nuestro siempre. No se irrita. Si Dios fuera como nosotros, ¿verdad? Que a veces queremos que caiga fuego del cielo cuando una persona hace algo que no nos gusta. No toma en cuenta, escuche esto, no toma en cuenta el mal recibido. Wow, eso dolió. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Escucha a continuación. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Y oiga esta, todo lo soporta. ¡Wow! Y termina diciendo, y esto es el sello de oro, el amor nunca deja de ser. ¿Escuchó esas palabras? Esa es la razón por la cual usted y yo podemos estar seguros que Dios no va a cambiar de opinión y Dios no va a decir, ¿sabes qué? Este cabezón que le he dado tantas oportunidades, hasta aquí llegó hoy, lo voy a consumir porque ya me cansé con él, ¿verdad? Me voy a irritar con él y lo voy a destruir porque ya me llegó hasta el límite. Dios es amor. Y el amor ágape es el amor que Dios es, que Dios muestra y que Dios da. Ahora, ¿cómo usted y yo sabemos que Dios nos ama? ¿Cómo usted y yo sabemos que Dios nos ama? ¿Cuáles son las muestras de ese amor? ¿Cómo Dios demostró su amor por nosotros? Bien, Dios demostró su amor por nosotros cuando envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Recuerda lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores? Él no vino a condenarnos porque el mundo ya estaba condenado cuando los hombres pecaron. Él vino a salvarnos precisamente de nuestra condición caída y pecaminosa. Y eso demuestra el amor de Dios por nosotros. Pero no solamente eso, si usted lee en Romanos 5:8, dice que Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Jesús vino a morir por nosotros como nuestro sustituto. O sea, Él vino a morir en lugar mío, en lugar suyo.
Cristo murió por quienes, por los que éramos buenos, por los que éramos aceptables, por los que nos portábamos bien, por los que vivíamos de una manera que glorificaba a Dios. No, dice, Cristo murió por los pecadores. ¿Qué significa eso? Cristo murió por aquellos que éramos enemigos declarados de Dios. Y aunque usted no lo crea, antes de estar en Cristo, toda persona es un enemigo de Dios. Un blasfemo, un mentiroso y todo lo demás. No voy a hacer la lista, ¿verdad? Ahora, resulta imposible para el hombre natural, para el pecador, para la persona que no conoce a Cristo, amar de esta manera. Ningún pecador, ninguna persona caída puede amar a su enemigo con sinceridad. Ninguna persona puede amar a su enemigo sin antes haber experimentado el perdón y el amor de Dios. Humanamente hablando, para nosotros es imposible amar a nuestros enemigos. No está en nuestra naturaleza humana. En nuestra naturaleza humana está obviamente, siempre buscar vengarnos o desquitarnos de aquellos que nos hacen cosas malas. Por tanto, el amor ágape es imposible para nosotros. Y solamente resultará posible cuando nuestros corazones son transformados por el poder de Jesucristo. Solo una persona que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu. Recuerdan como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, el que no nace de nuevo, el que no nace de lo alto, no puede ver el reino de los cielos. ¿Ok? Juan capítulo 3, versos 3 al 6. Jesús repite en varias ocasiones que había que nacer de nuevo, había que nacer de lo alto. ¿Ok? Solo aquellos que han nacido de nuevo, que han nacido del Espíritu, que han sido regenerados. O sea, que Dios ha hecho una obra transformadora en nuestros corazones y que por lo tanto son nuevas criaturas, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa? Dios pone en nosotros una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, nos da vida espiritual, algo que antes no teníamos porque antes estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2. ¿Ok? Solo aquellos que han sido regenerados, solo aquel que ha nacido de nuevo, puede amar de esta manera, puede amar con un amor ágape. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 5, porque el amor, nota a continuación, porque el amor de Dios ha sido, ¿qué cosa? Derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Antes de que el Espíritu Santo derrame este amor en nuestros corazones, usted y yo no podíamos amar de esta manera. Humanamente es imposible amar de esta manera. Pero cuando Dios viene a nosotros, Dios derrama ese amor en nosotros. Quiero que entienda algo. El verbo ágape aquí, el verbo amar, es un imperativo. O sea, es un mandato de Cristo. Nos manda amar a nuestros enemigos. Y está en tiempo presente, lo cual significa, que podría traducirse de esta manera, estén constantemente amando a sus enemigos. O sea, no es que lo ames un momento y después lo odie, sino que debemos amarlo constantemente. Jesús nos hace ver en este texto, en este pasaje, que el término prójimo, recuerden, amarás a tu prójimo, era lo que decía la ley, también incluía a nuestros enemigos, porque nuestro enemigo también es nuestro prójimo. Y sabe, esa es la misma verdad que Jesús enseñó, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano. Recuerdan en Lucas 10, 25 al 37, la parábola del buen samaritano. Cuando Jesús dio la parábola vino primero porque vino un intérprete de la ley a tentar a Jesús y preguntarle cómo podía tener vida eterna. Jesús le dice, cumple los mandamientos.
Y obviamente la respuesta que debió dar el intérprete de la ley fue: yo no puedo cumplir los mandamientos, soy incapaz de hacerlo. Pero él dijo: yo sí puedo, yo lo cumplí, yo los he cumplido. Y entonces Jesús da la parábola. El propósito de la parábola es contestar la pregunta que le hace el intérprete de la ley en el verso 29, donde él le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? ¿Recuerdan eso? La semana pasada lo vimos. ¿Por qué? Porque para ellos, en su interpretación falsa, su prójimo eran aquellos judíos que tenían su misma fe y tenían sus mismos principios, tenían sus mismos valores. O sea, las personas que eran como ellos, pensaban como ellos y que pertenecían a su propia raza y a su propia religión. ¿Bien? Pero Jesús narra esta parábola precisamente para confrontar su error. Y fíjense que el héroe de la parábola no es ni el sacerdote ni el levita. ¿Sabe? El sacerdote y el levita eran las personas más espirituales, supuestamente, entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y seguramente el sacerdote y el levita eran las personas que compartían la misma fe que el escriba, ¿verdad? Y obviamente, compartían su misma fe, su misma cultura, su misma identidad. Y eran a las personas que supuestamente él debía amar. Y también las personas que debían manifestar amor. Porque se supone que si usted es un líder espiritual, usted debe amar ¿a quién? A su prójimo. ¿Sí o no? ¿Quién es el héroe de la parábola? Un hombre que era marginado y despreciado. Un hombre que era odiado por los judíos. Un samaritano. ¿Se da cuenta? Jesús le dice: ok, en este caso, el samaritano fue el prójimo. Y el punto que le estaba haciendo es: tú tienes que amar a un samaritano. Y sabe, eso para ellos era algo ofensivo. Fíjense que él, cuando Jesús le pregunta: ok, ¿quién fue el prójimo de este hombre? Él ni siquiera fue capaz de decir: fue el samaritano. Él dice: el que tuvo misericordia. Bien. Nos resulta difícil. Mejor dicho, nos resulta imposible para un hombre caído amar a nuestros enemigos. Bien. Y lo que Jesús está haciendo aquí, amados hermanos, es enfatizando que nuestro prójimo es toda persona que esté necesitado a nuestro alrededor. No importa quién sea. Toda persona que esté a nuestro alrededor en necesidad es nuestro prójimo, sea quien sea. Y eso incluye también a nuestros enemigos. ¿Sabe? El término enemigo ahí también puede significar o traducirse como adversario y se refiere a aquellos cuyas acciones y palabras manifiestan un odio hacia nosotros. Agustín de Hipona, el gran teólogo Agustín de Hipona, declaró: tú tienes enemigos, porque ¿quién puede vivir sin ellos en esta tierra? O sea, es muy difícil que nunca alguien nos odie, alguien nos rechace. Pero escuche la advertencia que él da: pero ten mucho cuidado, ámalos. Tus enemigos no pueden dañarte en modo alguno con su violencia. Escuche esto: como te dañas a ti mismo si no los amas. ¿Sabe? Cuando usted no ama, cuando usted guarda rencor, cuando usted decide no perdonar, cuando usted mantiene un espíritu no perdonador, usted está sembrando una raíz de amargura que puede hacer un daño terrible en su corazón. Bien. Jesús nos ordena. Fíjense que esto no es una opción, como dije. El mandato de amar aquí, el verbo es un imperativo. Amen. No es opcional. Jesús nos ordena amar incluso a quienes nos odian, a quienes nos desprecian y a quienes nos persiguen. La tendencia humana natural, ¿cuál es? Yo amo a los que me aman, amo a los que me caen bien, amo a los que me gustan, amo a los que son como yo, ¿verdad? Pero el amor ágape
es orientado según la necesidad. El buen samaritano demostró un gran amor. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a sacrificar su propia conveniencia. Fíjense que él montó al hombre en su propio burro, lo llevó, ¿verdad? Su propia conveniencia, su propia seguridad. Él no sabía si los enemigos estaban cerca y podían también asaltarlo a él. Y aún sus propios recursos financieros para satisfacer la necesidad de la otra persona. Mostró un amor que ni el sacerdote ni el levita mostraron. Amamos al enemigo cuando elegimos perdonar en lugar de guardar rencor, bendecir en lugar de hablar mal y murmurar de esa persona, orar en lugar de vengarnos. Ya, hemos examinado en primer lugar el edicto de amar. Vamos a analizar el segundo, el mandato de orar. ¿Ok? El mandato de orar, el edicto de orar. Dice Jesús, y oren por los que los persiguen. Oren por los que los persiguen. Y déjeme decirle, esta es quizás sin duda una de las manifestaciones más profundas del amor por un enemigo. El verbo traducido aquí como orar es el más general utilizado para referirse a la oración. Y aparece unas 86 veces en el Nuevo Testamento. De hecho, aparece 16 veces en este evangelio. Y la idea aquí es orar, interceder, pedir a Dios que bendiga a esta persona. ¿Bien? Ahora, debemos recordar algo que es sumamente importante para nosotros como pueblo de Dios. Muchas personas tienen la idea de que si reciben a Cristo por la fe, todos sus problemas se van a resolver y que no va a tener ningún problema y que la vida cristiana es una vida de éxito, de bendición material, de bendición temporal y que, en fin, todo va a ser felicidad. El Señor Jesús dio la siguiente advertencia a sus discípulos en Juan 15:20. Fíjense, Juan 15:20. Jesús dijo, si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. ¿Se da cuenta que Jesús no dijo, no se preocupen que no van a tener problemas? Van a vivir una vida sin preocupaciones, sin persecución, no dijo eso. Si me persiguieron a mí, esperen que también ustedes van a ser perseguidos. Bien. No podemos vivir engañados. El apóstol Pablo también nos dio una advertencia similar en 2 Timoteo 3:12. Él dijo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, o sea, todos los que quieran vivir en obediencia a Cristo, quieran realmente vivir acorde a su palabra y a su voluntad, dice al final, serán, ¿qué cosa? Perseguidos. O sea, lo que la Biblia nos advierte a usted y a mí, amado hermano, es que si usted y yo somos fieles en proclamar el Evangelio, en vivir la vida cristiana como debe ser vivido, en obedecer la Escritura, en ser fiel, debemos esperar algún tipo de persecución de parte de los enemigos de Cristo. Bien. A lo largo de la historia de la humanidad, las peores persecuciones han sido por causas religiosas. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante aquellos que nos persiguen? ¿Cómo debemos responder cuando somos atacados, cuando somos perseguidos, cuando... Fíjense, Jesús nos manda aquí a orar por nuestros enemigos. Yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez has orado por algún enemigo? Espero que no haya sido, Señor, o te lo lleva o te lo mando, ¿cierto? Esta enseñanza es sumamente radical. Es sumamente radical. Como dije, amar a los enemigos no es algo natural para nosotros. Y resulta difícil aún para los creyentes. Aún
para los que le pertenecemos a Dios y tenemos el amor divino en nuestros corazones. Pero déjame decirte, la mejor manera de tener la actitud correcta y de demostrar amor por nuestros enemigos es llevarlos ante Dios en oración, es orar por ellos, es interceder por ellos. Alfred Pumbler dijo: devolver mal por bien es diabólico. Devolver mal por bien es diabólico. Devolver bien por bien es humano. Devolver bien por mal es divino. Es divino. Y él tiene razón. Él tiene razón. Amar y orar por un enemigo es un acto supremamente divino. Supremamente divino. ¿Sabe? Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo que la oración es la precursora de la misericordia. La precursora de la misericordia. Recuerda, Dios tuvo misericordia de nosotros. Nosotros éramos sus enemigos, merecíamos el castigo y en su misericordia Él nos perdonó. Cuando usted y yo empezamos a orar por nuestros enemigos, vamos a empezar a experimentar misericordia por Él. Déjeme decirle algo. Quizás nosotros pensamos que la persona que es nuestro enemigo es la persona más mala del mundo, ¿cierto? Y que no se puede comparar con nadie más. Es la peor persona que ha existido en la historia de la humanidad. Ahora, yo me he preguntado a veces, no sé si usted se ha hecho preguntas, pero a veces yo me hago preguntas que, en fin, tengo mi propia forma de ser, ¿cierto? Nosotros no tenemos ni idea de cuántos cristianos estuvieron orando por Saulo de Tarso cuando él estaba persiguiendo las iglesias en Jerusalén. ¿Alguna vez ha preguntado eso? ¿Cuántos creyentes estarían orando? Señor, ten misericordia de nosotros. Mira a este hombre que nos está acabando, que nos está persiguiendo, que nos está llevando a la cárcel, que nos está matando. Lo que sí sabemos es que cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco, tuvo encuentro con el Cristo resucitado. Y aquel enemigo jurado de Cristo, aquel enemigo que odiaba a Cristo, que odiaba a la iglesia, que odiaba a los cristianos, se convirtió en el apóstol Pablo. En el apóstol Pablo, que posiblemente fue el hombre que más amó a Cristo y que más ha servido a la iglesia. Eso significa que tenemos que entender que todo enemigo de Dios hoy puede ser un creyente mañana. Y usted tiene que pensar que usted fue un enemigo de Cristo. Y no sabemos cuántas personas estuvieron orando por nosotros antes de que nosotros llegáramos a los pies de Cristo. En lugar de mostrarnos amargados y en lugar de reaccionar con enojo y de desear vengarnos de nuestros enemigos, el Señor nos manda a orar por ellos. Y recuerde, usted y yo como cristianos estamos llamados a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. A glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Bien. Darle gloria a Dios en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Recordemos que lo que trajo a Cristo a la tierra y lo que lo envió a la cruz del Calvario, amado hermano, fue su determinación amorosa de rescatar a sus enemigos del castigo eterno. Cristo vino a salvar a sus enemigos. Y usted y yo éramos esos enemigos. Y usted y yo recibimos el perdón de Cristo. Y Él nos amó tanto a tal grado que no pensó en sí mismo. Dice la Escritura que Él nos amó hasta el fin. O sea, nos amó hasta dar su vida por nosotros. No estaba dando la vida por personas que lo amaban, por su familia, por aquellos que lo querían. No, estaba dando su vida por enemigos. Enemigos. Y lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo mismo. No podemos orar genuinamente por alguien que nos ha causado dolor si no deseamos genuinamente
su bienestar espiritual. ¿Sabe? Cuando usted ora por un enemigo, usted está siguiendo el ejemplo que Cristo dio. Porque Cristo no solamente nos dio este mandato, Él lo ejemplificó en su propia vida. Esa es la diferencia entre un líder verdadero y un líder falso. Un líder falso da órdenes, pero él hace lo que le da la gana. Un líder verdadero no solamente da las órdenes, sino que él mismo las ejecuta. Él mismo las vive. Él vive lo que predica. ¿Cierto? Jesús no solamente nos manda a orar por nuestros enemigos. Recuerden cuando estaba en la cruz del Calvario, Él oró de esta manera: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Wow. Wow. ¿Sabes? Si Jesús hubiera dicho en ese momento, fuego del cielo, no hubiera quedado una sola persona viva en ese lugar. Él tenía autoridad para hacerlo. El Dios de la gloria estaba en aquella cruz. Sin embargo, ¿cuál fue su oración? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el punto que quiero que entiendas es que si la crucifixión no impidió que nuestro Señor orara por sus enemigos, yo te pregunto a ti, ¿qué puede justificar que nosotros no oremos por nuestros enemigos? ¿Acaso la ofensa que alguien te ha hecho a ti es más grande que la ofensa que nosotros le hemos hecho a Dios y a Cristo? ¿Acaso el dolor que esa persona te puede haber causado a ti es más grande que el dolor que tú y yo le hemos causado a Cristo? ¿Acaso tú y yo somos más justos y más santos y más grandes que Cristo? ¿Sabe? Cuando usted y yo oramos por nuestros enemigos, estamos evidenciando que estamos amando y actuando como Cristo. Estamos amando y actuando como Cristo. Qué rápido se va el tiempo los domingos en la mañana, ¿verdad? Hemos examinado los edictos de Cristo y ahora analicemos sus explicaciones. Sus explicaciones, versos 45 al 47. Y aquí Jesús da dos explicaciones. Y está relacionado nuevamente con el mandato de amar a los enemigos, ¿verdad? Y primero explica lo que demostramos cuando lo hacemos en el verso 45. Y luego explica lo que nos distingue en los versos 46 al 47. Fíjense que Él dice, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Ahora, voy a hacer una traducción un poco que yo creo que es más cercana al original. Para que ustedes muestren que son hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Ven? ¿Notan el punto? Jesús nos enseña aquí que si nosotros amamos a nuestros enemigos y oramos por ellos, nos vamos a convertir en hijos de Dios. O sea, que vamos a ganar el favor de Dios por lo que estamos haciendo. Eso no es lo que está diciendo. Lo que Jesús está diciendo aquí, su punto es que si nosotros hacemos estas cosas, si nosotros amamos y oramos por nuestros enemigos, estamos demostrando que ya somos hijos de Dios. ¿Entiende la diferencia? Solo la gracia de Jesucristo puede capacitar a una persona para amar de esta manera. Solo cuando Cristo vive en nuestros corazones podremos realmente amar y orar por nuestros enemigos. Y el punto que Jesús está haciendo aquí, amado hermano, es que con nuestro comportamiento al amar y orar por nuestros enemigos, se está confirmando que ya usted y yo somos hijos de Dios y simplemente lo que estamos haciendo es imitando a nuestro Padre. Se espera que los hijos, ¿qué hagan? Imiten a sus padres, ¿cierto? Y si usted ve en Efesios 5, 1 y 2 dice, sean pues, ¿quiénes? Los creyentes, ¿verdad? Usted y yo debemos ser, ¿qué cosa? Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, nosotros
somos llamados a imitar a Dios. Bien. Y ahora otra continuación. Y anden ¿en qué? En amor, así como Cristo les amó. O sea, tenemos que amar como ¿quién? Como Cristo. Bien. Y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio como fragante aroma. O sea, cuando una persona refleja la naturaleza de Dios en sus acciones, demuestra que él o ella posee realmente su naturaleza por medio del nuevo nacimiento. En otras palabras, cuando usted y yo amamos de esta manera y oramos de esta manera, estamos demostrando que Dios está en nosotros, porque solamente una persona que ha sido transformada por el poder de Dios va a tener esta capacidad. Va a tener esta capacidad. Aquellos que somos hijos de Dios debemos demostrar un amor imparcial y un cuidado similar al que Dios muestra. ¿Sabe? Porque dice a continuación Jesús, porque Él, hablando de Dios, hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Ahora, algo que quiero que note aquí es que nosotros pensamos que el sol sale y que llueve, que es un proceso natural, ¿verdad? Algo natural. Pero lo que Jesús enseña aquí es que en su soberanía es Dios quien produce esto, quien hace salir el sol y quien hace llover, quien controla esto. Dios es soberano. No se mueve un átomo de este universo fuera del control de Dios. Detrás de cada uno de esos procesos aparentemente naturales está, obviamente, el cuidado providencial de Dios. Y lo que Jesús está haciendo aquí, amado hermano, es enfatizando para usted y para mí el amor del Padre por nosotros, el amor del Padre por la humanidad. Su amor se manifiesta en las bendiciones que Dios concede a todos de manera indiscriminada. Recuerde lo que dijo Santiago, ¿verdad? Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Y Jesús está haciendo aquí obviamente énfasis en lo que se conoce como gracia común. Gracia común. Cuando el sol sale, ¿sale para quién? Para todos. No solamente para los creyentes, no solamente para los que viven acorde a la voluntad de Dios, sale para todos. Cuando llueve, ¿llueve para quién? Para todos. O sea, Dios derrama bendiciones para todos, como parte de su gracia común. Y obviamente sabemos que esta no es la gracia eficaz que capacita a los pecadores para arrepentirse de sus pecados, creer y ser salvos, sino que esta es la gracia que se muestra a toda la humanidad, a los creyentes y a los no creyentes. Este es su amor de benevolencia, el amor de benevolencia de Dios, que debe distinguirse del amor eterno, del amor de complacencia de Dios. Dios se complace en aquellos que le aman. ¿Ok? Como dice Jeremías 31, con amor eterno les he amado, por tanto les extiendo mi misericordia. Pero aún así, este amor es una buena voluntad sincera. Recuerde, la Escritura dice en el Salmo 145, verso 9, el Señor es bueno ¿para quién? Para con todos. No para algunos, para con todos. Y su compasión es ¿sobre quién? Sobre todas sus obras. Fíjense, dado que el amor de Dios se extiende a todos, nuestro amor también debe extenderse a todos. Y ese todo incluye ¿a quiénes? A nuestros enemigos. Y cuando amamos de esta manera, demostramos que somos hijos de Dios. Y hemos examinado la implicación de lo que demostramos, y ahora vamos a analizar lo que nos distingue, versos 46 al 47. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos publicanos? Y si solamente saludan a sus hermanos,
que hacen más que otros, ¿no hacen también lo mismo los gentiles? O sea, recuerda el contexto. Los escribas y los fariseos creían que ellos eran personas justas y moralmente superiores que los demás, que los publicanos. Recuerda la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo puesto en pie oraba y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo te doy diezmo, yo oro, yo sirvo, ¿verdad? Él no se consideraba pecador, se consideraba justo, se consideraba santo, se consideraba un hijo de Dios, ¿cierto? Y ellos consideraban a los publicanos y los gentiles, los consideraban como perros, los odiaban. Pero Jesús expone aquí su hipocresía y evidencia que su manera de amar era tan deficiente como la de los publicanos y los gentiles. ¿Por qué? Porque hacían lo mismo. Amaban a aquellos a quienes les amaban a ellos. ¿Ve? Cualquiera puede amar a aquellos que le aman. Eso es algo natural. Incluso para los publicanos y los gentiles. O sea, cualquier persona ama a quienes le aman. Ahora, no cualquier persona ama a sus enemigos. ¿Cierto? Ya eso no es tan fácil. No es natural. Y el punto de Jesús es que los ciudadanos del reino de Dios tenemos un estándar de amor y de justicia que debe ser superior al del resto de las personas. El mandato de Jesús es que amemos sin restricciones. Y está basado en el hecho de que somos hijos de Dios. Así como Dios nos mostró amor, nosotros debemos mostrar amor aún por nuestros enemigos. ¿Ok? Los hijos de Dios debemos mostrar un amor compasivo, benévolo, sin restricciones, a todos aquellos que viven alrededor nuestro. Y no voy a abundar más a eso porque ya el tiempo se me está acabando, ¿verdad? Y hemos examinado las explicaciones y voy a terminar ya con su estándar, su estándar. Y note el estándar que se demanda de nosotros, el estándar que se demanda del pueblo de Dios. Note, dice el verso 48, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es. Ahora, déjame hacerte una pregunta, amado hermano o amada hermana. ¿Quién de nosotros es perfecto? Levante su mano. El estándar que Dios exige de aquellos que quieren tener comunión con Él. Si alguien quiere tener comunión con Dios, el estándar que Él exige es que seamos, ¿qué cosa? Perfecto. ¿Alguna vez crees que vas a poder ser perfecto? Dios exige un carácter perfecto. Y quiero que entiendas algo. Dios es el modelo de todas las características de justicia que se mencionan en el Sermón del Monte. O sea, Dios es el estándar, Dios es el modelo. ¿Bien? Para usted y para mí resulta imposible cumplir este estándar. Y esa incapacidad es la que nos condena y nos separa de Dios. Recuerda lo que dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos, y eso incluye ¿a quién? A todos, a usted, a mí y a todo ser humano. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan, ¿qué cosa? La gloria de Dios. O sea, usted y yo nunca podríamos alcanzar la gloria de Dios, el cielo, por nuestra propia fuerza. Jamás. Porque para entrar al cielo habría que vivir una vida perfecta. Y usted y yo nunca en esta tierra vamos a ser perfectos. ¿Entendió eso? Por consiguiente, escuche muy bien lo que voy a decir. Nadie entrará jamás al cielo por sus propios esfuerzos. No importa cuánto usted se esfuerce, no importa cuántas buenas obras haga, no importa cuánto dé, no importa cuántas veces se arrodille a orar, no importa todo lo que usted haga. Con todo su esfuerzo, el mayor esfuerzo, el mejor esfuerzo suyo no sirve para nada delante de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer? Porque estoy perdido, ¿cierto? ¿Qué debo hacer?
Lo primero que debes hacer es abandonar por completo tus propios esfuerzos. Nunca vas a lograr ser perfecto. Por tanto, nunca vas a lograr alcanzar el estándar de Dios. Y sabe, ese es el propósito del Sermón del Monte. Ese es el propósito de Jesús en todos estos ejemplos, ¿verdad? En todo el sermón. Llevarnos a nosotros a un sentido de bancarrota espiritual. Que entendamos que humanamente usted y yo no tenemos un centavo con el cual podamos comprar el cielo. Estamos en bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, hasta que una persona no dice, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo hacer nada para merecer tu amor, para ganar el cielo. Hasta que no reconocemos nuestra bancarrota espiritual y entendamos que necesitamos un Salvador. Alguien que nos salve de nuestra terrible condición. ¿Sabes cuál es nuestra condición? Estábamos condenados al infierno eterno. Sin Cristo, todos estábamos camino al infierno eterno. ¿Entiende eso? La justicia que Dios requiere es una justicia perfecta. Una justicia que ni usted ni yo podríamos cumplir. Y esa justicia esa justicia se recibe solamente a través de la fe en Jesucristo, como dice Pablo en Romanos 3, 22 al 24. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Porque Cristo vivió una vida perfecta, porque Él era verdadero Dios y verdadero hombre. Él vino, vivió una vida perfecta y cumplió la ley a la perfección y murió como nuestro sustituto para pagar el castigo de nuestra salvación. Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y cuando una persona recibe a Cristo por la fe, esa justicia divina de Cristo nos es imputada a nosotros gratuitamente por la gracia de Dios. Y de esa manera Dios nos declara justos, a pesar de que usted y yo seguimos siendo pecadores. Pablo dice en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, ¿quién fue el que no conoció pecado? Cristo, el perfecto, el santo, el Hijo de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado por nosotros. ¿Qué significa eso? Dios el Padre trató a Cristo como si Él hubiera cometido todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cuando una persona pone su fe en Cristo, Dios le acredita la justicia perfecta de Cristo. Todos sus pecados, pasados, presentes y por venir, son perdonados en Cristo. En Cristo. Cuando una persona pone su fe en Cristo, dice Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Sabe? Hasta ese punto, hasta que una persona no se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo por la fe, esa persona está en enemistad con Dios y Dios es su enemigo. Y dice Salmo 7:11 que Dios es juez justo y que Dios está airado con el pecador todos los días de su vida. Pero cuando una persona recibe a Cristo por la fe, dice que tiene paz con Dios, es reconciliado con Dios, es perdonado por Dios. Y ese día se convierte en un hijo amado de Dios. Pero no solamente eso, ya voy a terminar, hermano. ¿Sabe? El término perfecto aquí, teleios, también significa alcanzar una conclusión o un final previsto. Y muchas veces en la Escritura ese término se traduce como madurez. Por ejemplo, en textos como 1 Corintios 2:6, 1 Corintios 14:20 y en Efesios 4:13. Y lo que está diciendo es que el propósito de Dios, amado hermano, un cristiano es perfecto si logra el propósito para el cual fue creado y enviado a este mundo. Ahora entendamos, ¿cuál es el propósito de la salvación? ¿Cuál es el propósito de la salvación? ¿Cuál es el objetivo del Evangelio? ¿Cuál es el anhelo del corazón de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti y para mí? ¿Cuál cree usted qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Sabe lo que Dios quiere de usted? ¿Sabe lo que Dios quiere de mí? ¿Sabe qué es lo más importante para Dios con relación a usted y con relación a mí? Que usted y yo lleguemos a ser como Cristo. ¿Entendió eso?
cada prueba que tú pasas, cada problema, cada adversidad, cada situación que tú vives, como dice Romanos 8, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios está moldeándonos, nos está llevando, nos está enseñando a través de cada problema, cada situación, y nos está moldeando para que seamos más como Cristo y menos como tú y como yo. Alcanzamos la perfección cristiana cuando usted y yo aprendemos a perdonar como Dios perdona y amar como Dios ama. Les invito a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor, porque en ella nos enseña, Señor, que tú demandas de nosotros que amemos aún a nuestros enemigos. Y debemos, Señor, confesar que nos resulta difícil, Señor. Humanamente hablando, es muy difícil. Pero sabemos que esta no es una opción, es un mandato que tú nos has dado. Sabemos también, Señor, que en nuestra carne nos resulta imposible cumplir tu orden. Por eso rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros, nos esté trayendo convicción y que, Padre, tú nos des la capacidad, ese amor, Señor, para tener paciencia y amar a todos aquellos, Señor, que de alguna manera nos han hecho daño. De alguna manera consideramos nuestros enemigos, Señor. Padre, capacítanos. Ayúdanos a mostrar esa clase de amor que tú nos mostraste a nosotros, Señor, cuando éramos enemigos tuyos. Y te damos gracias porque tu amor, Señor, es incomprensible para nosotros. Te damos gracias, Señor, por la obra de Cristo, porque Él nos amó cuando éramos sus enemigos. Él dio su vida por amor a nosotros. Y a través de Él hemos recibido el perdón y la reconciliación. Ayúdanos a ser cada día más como Él y menos como nosotros, Señor. Que podamos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que ese sea, Señor, también nuestra diaria confesión, Padre. Y que estemos dispuestos a amar y orar por nuestros enemigos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.